Shalom, querida familia. Esta semana nos corresponde la Parashá Ki Tizá, que significa cuando hagas un censo. Y está en el libro de Shemot, en el libro de Shemot, en el capítulo 30:11 al 34:35. Y en este estudio de esta Parashá Ki Tizá, me quiero enfocar o nos vamos a enfocar en tres cosas importantes. Una, los trabajadores del Mishkan. Dos, el mobiliario. Y tres, las vestiduras sacerdotales, como lo describe el capítulo 31, 1 al 11, el capítulo 35, 10 al 19 y el capítulo 36, verso 2. Es interesante poder hacer un estudio sobre esta porción de la palabra, y si miramos con detenimiento nos vamos a dar cuenta de que ni siquiera en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, hay un cuadro tan detallado de la manera de edificar la morada del Eterno. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en este estudio, eh, es entender a qué se refiere todo esto, cuál es la morada del Eterno, la edificación y eh, los elementos que había en esta edificación. Hoy en día, pues, la morada del Eterno, ¿cuál es? Somos cada uno de nosotros que componemos la Keilah. ¿Sí? La edificación de la Keilah, pues es algo muy importante, porque todas las Keilot vamos a componer lo que es la Nueva Jerusalén en el futuro. Entonces, es importante entender que la Keilah de Yeshua, no Keilah de hombres, no congregación de hombres, sino la Keilah de Yeshua, la que está revelada por el Espíritu de Santidad, es algo muy importante. Y es un tema muy sobresaliente en la palabra que eh, ese relato, precisamente este relato de la edificación de la morada del Eterno, eh, lo venimos hablando eh, de una manera importante, de una manera interesante, de una manera que nos cautive, de una manera que logremos entender cuáles son los propósitos. Eh, por eso vamos a analizar no solo el capítulo 31, 1 al 11, sino que también el segundo, que es el 35, 10 al 19, y la tercera, que es el 35, 30 al 36, 2. Entonces, vamos a comenzar por el capítulo 31, verso 2 al 5. Aquí nos habla precisamente del arquitecto del Mishkan. Eh, eh, tenía que haber alguien que tuviera la capacidad de ser un arquitecto, ¿sí? Alguien que tuviera la formación, y tenía que, para poder construir, para poder saber qué era lo que el Eterno quería, cómo era que eran los planos que Moche estaba dando, que el Eterno se los había dado, cómo tenía que hacerlos y cómo tenía que enseñar a hacerlos. Y encontramos en el 1 Corintios capítulo 3, verso 10, donde se habla también de un arquitecto. Así como Bezalel era un arquitecto, el rabino Shaul aquí también es otro arquitecto. Él mismo dice: conforme a la gracia de Elohim que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y cada cual mire cómo sobreedifica. Entonces, un arquitecto, digamos que es un líder, es alguien que es colocado para enseñar a otros, para que esos se enseñen a otros. Porque precisamente Yeshua dijo: el que quiera ser mi discípulo. Un maestro hace discípulos para que los discípulos se conviertan en maestros y hagan más discípulos. No es que un maestro es uno solo, como dicen por ahí que los apóstoles no hay sino uno, varios, una persona es apóstol porque tiene varias iglesias o porque tiene varias congregaciones o porque, sí, cuando en realidad es que eh, una persona es líder en lo que el Eterno lo prepara, lo llama, lo prepara y lo envía. Por eso se habla en la palabra sobre, en Efesios, donde dice que el Eterno
nombró unos apóstoles, profetas, maestros, pastores, para la edificación de su congregación, de su Keilah. Entonces cada uno debe tener un llamado, debe tener una preparación, una formación y debe ser enviado. Enviado, la palabra Sheliach es alguien que ha sido enviado. Entonces, si analizamos todos estos versículos que estamos viendo, eh, vamos a darnos cuenta que hay un cuadro muy detallado de la manera de edificar la morada del Eterno. Por eso digo que ni siquiera en el Brihadesh aparece tan detallada la forma como es la morada del Eterno. ¿Cuál es la morada del Eterno? Nosotros somos la morada del Eterno. Yeshua mismo lo dijo que vendrían a hacer morada con el Padre en nosotros. Así que esto se habla desde la formación. Hoy vamos a hablar de la formación que tenemos que dar los que hemos sido llamados a un liderazgo. Tenemos que transmitir ese mensaje para que los que escuchan el mensaje también crezcan, se maduren y puedan también transmitir este mensaje, o sea, poder manifestar el reino de los cielos, poder manifestar la gloria del Eterno. Entonces lo que vemos hoy en día, la morada del Eterno, pues somos cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros conformamos la Keilah, la congregación, ¿sí? Ahora, la edificación de esta Keilah es algo muy importante. Y ya lo que hemos dicho, es un tema muy sobresaliente en la Torah. Venimos hablando precisamente como hablamos de el arquitecto, y en el capítulo 31 verso 2 dice, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá. ¿Quién era Besaleel? ¿Qué significa la palabra Besaleel? Tipifica al arquitecto que en la Torá nos habla de alguien que estaba bajo la sombra del Eterno. ¿Sí? Eso es lo que significa Besaleel, bajo la sombra de Elohim, Besaleel. Así que Besaleel se encontraba totalmente bajo la sombra del Eterno. O sea, ese hombre estaba cubierto por la sombra de la gracia del Eterno. Su gracia lo había llamado. El Eterno se ve inclinado, porque es lo que significa la gracia, alguien que se inclina hacia otro. Se inclinó para llamarlo, para que él fuera el que recibiera la sabiduría, el conocimiento para poder construir la morada del Eterno. El rabino Chaulo también habla en 1 Corintios, dice que él fue hecho sabio arquitecto por la gracia del Eterno, ¿no? Así que cada uno de nosotros necesitamos la gracia del Eterno, cada uno de nosotros como creyentes en Yeshua, como parte del pueblo de Israel, necesitamos la gracia del Eterno. ¿Para qué? Para poder ser líderes o maestros o profetas o pastores en el edificio del Eterno. ¿Sí? Entonces, debemos ser líderes sin importar de dónde venimos, porque vamos a ver cómo Besaleel era la tribu de Yehudá y Aholiab era la tribu de Dan. La tribu de Judá era una tribu real, donde estaba el reinado, pero la tribu de Dan era una tribu que era muy, digamos, más que, si lo vemos, la tribu de Dan ha sido una tribu que ha sido muy pobre en cuanto al conocimiento de la palabra, digámoslo así, muy pobre en cuanto a ser instrumento en las manos del Eterno para cosas buenas. Recordemos que la bendición que da Jacob y revela a Dan, dice, Dan es serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde el talón del caballo y hace caer al jinete. Tu salvación esperé, oh Yahweh, dice Israel, ¿no? Entonces, no solo queremos estar cubiertos por la sombra de su gracia, la sombra del Eterno, porque en la manera que estamos bajo esa cobertura, puede que muchas cosas nos perturben, puede que muchas cosas nos traten de sacar del propósito del Eterno, pero la sombra del Eterno siempre estará con nosotros y nos mantendrá en una situación equilibrada.
o en una condición tranquila para poder edificar, sin importar lo que el enemigo quiera hacer, ¿no? Entonces, en cuanto a la edificación de la morada del Eterno, pues hay un verdadero conflicto, ¿no? Digamos, a manera personal. Es un combate entre el Eterno y su enemigo, entre nosotros y nuestro peor enemigo que somos nosotros mismos, ¿no? En la carne y el espíritu. Así que hay una lucha constante en la que la carne no quiere que tú le sirvas al Eterno, no quiere que seas el instrumento en las manos del Eterno, y está el espíritu que anhela poderle servir al Eterno. O sea, al enemigo no le gusta ver que la edificación del amor al Eterno eh, crezca. Por eso hay una lucha interna constante entre la carne y el espíritu, lo dice Pablo. Y la palabra dice que acomando, lo dice el rabino Saulo, acomando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, debemos saber que tenemos un enemigo que hará todo lo posible para interrumpir el propósito del Eterno en nosotros. ¿Sí? Hará todo lo posible por interferir, por frustrar, por atacar, por destruir el llamado que el Eterno tiene para nosotros. Pero eso lo que hace es que nos fortalece más. Es de que con el pueblo de Israel, entre más los esclavizaban, entre más los duros eran con ellos, más se multiplicaban. Entonces, de todas maneras, el Espíritu saldrá ganando porque estamos con el Espíritu del Eterno, que es el que siempre libra las batallas y las gana. Él siempre va delante de nosotros. Entonces todos deberíamos de llamarnos Besaleel para poder edificar la morada del Eterno. Todos. Besaleel o Aholiab. ¿Sí? La sombra del Eterno debe cubrirnos como Besaleel. El padre de Besaleel se llamaba Uri, que significa luz de Yuhei Bajei. Este nombre pues indica que todos los participantes en la construcción de la morada del Eterno no solo deben estar cubiertos por la sombra del Eterno, sino también llenos de la luz del Eterno. ¿Sí? No solo cubiertos, sino llenos de la luz del Eterno. Y el nombre del abuelo de Bezalel era Ur. Ur significa fuego. Así que debemos estar cubiertos por la sombra del Eterno y llenos de luz, y también tener el fuego del Ruach HaKodesh, que es fundamental para poder edificar. Porque si no tenemos estas tres cosas, pues no vamos a tener la capacidad de poder hacerlo. Entonces, estamos bajo la sombra del Eterno, llenos de su luz y con el fuego del Ruach HaKodesh en nosotros, que tiene que haber fuego en nosotros para poder avanzar y no dejarnos que el enemigo obstruya la obra del Eterno en cada uno de nosotros y para también mostrar su gloria a otros. Entonces, cuando reunimos el significado de los nombres Besaleel, Uri y Ur, vamos a entender qué clase de personas deben ser los constructores de la morada del Eterno para este tiempo. Es importante entenderlo. Por eso, en el capítulo 31:3 nos habla de Besaleel. Dice, y lo he llenado del espíritu de Elohim en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. 4 cosas. Pero la más importante, la sabiduría. Recordemos que dice la palabra, buscad el reino de Yuhei Bajei y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El reino es un reino lleno de sabiduría. ¿Sí? La sabiduría, antiguamente, la sabiduría fue la que edificó, construyó todo. Entonces, la sabiduría es lo que podríamos decir que se llamaban el Malach de Yahweh, después se llamó Yeshua, y por eso necesitamos sabiduría. Lo que más necesitamos nosotros es sabiduría para poder eh, recibir todo lo que el Eterno tiene para nosotros y saberlo administrar. Así que si deseamos edificar la morada del Eterno, debemos ser personas llenas del Espíritu del Señor, el Espíritu del Ruach HaKodesh, porque en nuestra capacidad o en nuestra carne no somos capaces, ¿sí? No tenemos la capacidad natural. Nuestro hombre natural no tiene esa capacidad. Nada natural puede edificar la morada del Eterno. No hay forma de que el hombre, el humano, la carne,
pueda edificar algo espiritual. Por eso Yeshua dijo que había que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y el Espíritu del Eterno es lo único que edificará su propia morada por medio de él. Nosotros somos los instrumentos, somos los medios, pero la verdadera capacidad, la verdadera fortaleza o el poder vienen de parte del Eterno, ¿sí? Y vienen a través del Espíritu para nosotros, del Ruach HaKodesh para nosotros. Por eso el Espíritu de Santidad está en nosotros para hacer un proceso en nosotros. Y para poder ser instrumentos, vasijas en las manos de Él. Este versículo 3 que estamos estudiando nos enseña que el Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh, que nos llena, involucra 4 asuntos. Ya lo vimos: la sabiduría, la comprensión, el conocimiento y el arte. 4 cosas, ¿sí? Ahora, pues no es fácil explicar la diferencia entre la sabiduría, la comprensión y el conocimiento, ¿no? ¿Sí? La palabra hebrea traducida por arte significa también habilidad. Tiene que haber una habilidad. Necesitamos habilidad para edificar la morada del Eterno. Se requiere habilidad para hacer, físicamente, para hacer algo pequeño, una mesa, una silla. También se requiere cierta habilidad para que al recibir esa sabiduría, esa comprensión y ese conocimiento, esa habilidad pueda madurar y poder hacer, digamos que es como el artista, ¿no? El artista que pinta un cuadro y el pintor. El artista, al pintar el cuadro, le da vida al cuadro. No importa los garabatos que haga, pero está produciendo vida en el cuadro. Por eso es que una pintura de un artista cuesta mucho dinero. Pero un pintor, alguien que estudió, que tiene las formas de las formas geométricas o las formas de pintura, los puntos de referencia, la mezcla de los colores y todo esto, es un pintor. Puede hacer unos cuadros muy bonitos, inclusive puede ser más bonitos que el artista, pero no tienen vida, son planos. Entonces, de la misma manera, lo que estamos hablando acerca de esta, de este, de este qué, eh, de esta habilidad. Tiene que haber habilidad en nosotros para que se pueda desarrollar en nosotros lo que el Eterno quiso hacer en Bezalel y en Aholiab. Que por eso necesitamos habilidad para edificar la morada del Eterno. Entonces, si miramos esta habilidad, involucra el conocimiento, la habilidad del conocimiento, pero el solo conocimiento no es suficiente, ¿no? Necesitamos también la comprensión y la sabiduría. Son pasos que debemos dar para poder ser instrumentos que podemos hacer cosas para el Eterno, o ser instrumentos en las manos del Eterno para poder llevar su gloria, para poder manifestar su gloria. Y entonces podemos ilustrar la diferencia entre el conocimiento y la comprensión con el asunto de escuchar los mensajes, ¿no? La diferencia entre el conocimiento y la comprensión. Quizás nosotros conozcamos todos los versículos mencionados en un mensaje específico, ¿no? Quizás seamos personas que tienen buena memoria para poder grabar los versículos. Podemos conocer estos versículos, podemos recitar estos versículos de memoria, pero si los reunimos para enseñar, quizás no los entendamos. Podemos hablar de ellos, tener una buena hermenéutica, una buena apologética, pero si no tenemos la revelación, no podemos entenderlos ni podemos hacer que la gente los entienda de la manera que el Eterno quiere que se haga. ¿Sí? Ahora debemos escuchar el ministerio de la palabra si deseamos entenderlos. Entonces, comenzamos a tener comprensión y también conocimiento. Cuando escuchamos un mensaje, pues primero tenemos el conocimiento de los versículos, ¿sí? Luego la comprensión de lo que significa cada versículo, ojalá tomándolo del hebreo
a una traducción fiel. Sin embargo, podemos conocer y comprender todos estos versículos, pero no tenemos la revelación al respecto. ¿Sí? Mucha gente puede decir, yo conozco estos versículos y los entiendo también, pero no tengo nada que aprender de ellos. O sea, son planos. Mientras una persona que tiene llamado para abrir la palabra, encontrar la revelación y poderlas, como el chef que prepara la comida y la sirve. Hemos hablado muchas veces del Shulchan Aruch, de la mesa servida. Tomamos a Yeshua, su carne y su sangre, la preparamos y la damos para alimentar a los que necesitan ser alimentados por la palabra. Esta es la revelación que se necesita. Únicamente la da el Espíritu de Santidad a aquellas personas que Él ha llamado, ha preparado y ha enviado. Entonces, empezamos a ver lo que se revelan en estos versículos. Empezamos a ver lo profundo de estos versículos. Por eso el rabino Chablo dice que él como arquitecto puso un fundamento y que cada cual mire cómo sobreedifica. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que sobreedifica sobre lo plano, sobre lo físico, sobre lo que cree que es correcto, sobre lo que su intención o lo que hay en su corazón quiere hacer. ¿Sí? Y hay otro que es las personas que son llamadas, que son forjadas, que son preparadas y que son enviadas y que tienen la revelación en esa madurez espiritual para poder servir ese alimento que es lo que necesitamos todos nosotros en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. La palabra dice que sea irreprensible nuestro espíritu, alma y cuerpo para la venida de Yeshua. Y es lo que sucede con la palabra, ¿no? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, el verbo se hizo carne y la carne, pues lógico, esa carne es comestible, lo mismo que la sangre de Yeshua. Entonces, comenzamos a entender la revelación de estos versículos. Así que este es un asunto de sabiduría. Por eso cuando Moisés estaba con el Eterno en el monte, el Eterno le mostró el diseño del Mizcán. El Eterno le mostró todo lo que él quería, todos los planos, todo el mobiliario, los utensilios y los materiales que iba a usar, el significado de los materiales. Moshe aprendió las dimensiones del arca, de la mesa de los panes de la proposición, del altar del incienso, del altar de cobre, el significado del cobre, que era juicio, el significado de la plata, que es redención, el significado del oro, que es santidad o es divinidad.